¿Alguna vez te has metido en el mar y sin querer has tragado un poco de agua? Seguro que sí. A todos nos ha pasado. Y la reacción es siempre la misma. Una cara de asco y la pregunta inmediata. ¿Por qué demonios está tan salada? Es una de esas preguntas que nos hacemos de niños y que, a veces de mayores, seguimos sin tener una respuesta clara. Nos parece algo normal, algo que siempre ha estado ahí, como el sol o el cielo. Pero detrás de esa simple pregunta se esconde una historia fascinante, un viaje de miles de millones de años que ha convertido a nuestros océanos en el gigantesco salero que conocemos hoy. Es una historia que no se ve a simple vista, pero que está pasando ahora mismo, en este preciso instante. La verdad es que no es una pregunta tonta. Para nada. Es una de las grandes curiosidades del planeta en el que vivimos. Pensamos en el agua como algo puro, como el agua que bebemos de una botella, o que sale del grifo de casa. Esa agua es dulce, no tiene ese sabor potente y casi picante del mar. ¿Por qué esa diferencia tan radical? ¿Qué tiene el mar que no tenga un río o un lago de montaña? La respuesta no está en el mar mismo, sino en un proceso mucho más grande, un ciclo increíble que conecta las nubes, la tierra y los océanos, en una danza constante y silenciosa, que lleva funcionando desde que el mundo es mundo. Piénsalo un momento. Más del 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua, y casi toda, un 97%, es agua salada. Es una cantidad descomunal. Si pudiéramos sacar toda la sal del mar y esparcirla por la superficie terrestre, formaríamos una capa de más de 150 metros de altura. Una barbaridad. Es como si todo el planeta estuviera cubierto por un edificio de 40 pisos de pura sal. Así que, cuando te das un chapuzón y notas ese sabor, estás probando el resultado de un proceso geológico masivo y antiquísimo. No es solo agua con algo más, es la historia líquida de la Tierra. Así que, la próxima vez que vayas a la playa y te entre la curiosidad, no te quedes solo con la pregunta. Acompáñame en este viaje para descubrir la verdad oculta detrás del sabor del mar. Vamos a desmontar el misterio pieza por pieza, como si fuera un reportaje de investigación. Vamos a seguir el rastro del agua, desde que cae del cielo hasta que llega al océano, y descubriremos quiénes son los verdaderos responsables de que el mar sea salado. Te aseguro que, después de esto, verás cada ola de una forma completamente diferente. Ya no será solo agua que viene y va, sino la culminación de un viaje épico. Para entender por qué el mar es salado, primero tenemos que entender algo fundamental. El agua que llega al mar no es salada. De hecho, es todo lo contrario. El agua que origina los ríos y que finalmente desemboca en los océanos es agua dulce. Es el agua de la lluvia, la nieve o el granizo. Si alguna vez has abierto la boca para probar la lluvia, sabrás que no sabe a nada. Es insípida, no tiene sal. Entonces, aquí empieza el gran misterio. Si el agua que alimenta constantemente los océanos es dulce, ¿cómo es posible que el mar sea un depósito de sal tan inmenso? La lógica nos diría que, con tanta agua dulce entrando, el mar debería ser cada vez menos salado, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El agua es conocida como el disolvente universal. Esto significa que tiene una capacidad increíble para disolver otras sustancias. Como un buen anfitrión que siempre tiene sitio para uno más en la mesa, el agua va recogiendo invitados a lo largo de su camino. Cuando el agua cae del cielo en forma de lluvia, es prácticamente pura, es H2O, y poco más. Pero en el momento en que toca el suelo, su viaje de transformación comienza. No es un cambio que ocurra de la noche a la mañana, es un proceso lento, constante y muy poderoso, que ha estado ocurriendo durante eones, moldeando nuestro planeta. La diferencia entre el agua dulce y el agua salada es, básicamente, la cantidad de sales minerales disueltas que contiene. El agua que consideramos dulce, como la de los ríos, también tiene sales, pero en una concentración tan baja que nuestro paladar ni siquiera las detecta. Es como echar un solo grano de azúcar en una piscina olímpica. El azúcar está ahí, pero nadie lo notaría. En cambio, el agua del mar tiene una concentración de sales mucho más alta, aproximadamente unos 35 gramos de sal por cada litro de agua. Eso sí que lo notamos. Es como echarse 2 cucharadas soperas de sal en un vaso de agua y bebérselo. Así que el punto de partida es este. Tenemos agua dulce que cae del cielo y océanos llenos de agua salada. Entre un punto y otro, algo pasa.
Hay un mecanismo, un proceso natural, que se encarga de añadir esa sal al agua en su largo viaje hacia el mar. No es magia, es pura química y geología trabajando juntas. El agua, en su camino, se convierte en una especie de transportista, un camión de reparto que va recogiendo un paquete muy pequeño en muchos sitios distintos, y que, al final de su ruta, lo entrega todo en un único almacén gigantesco, el océano. Y ese paquete, como ya te imaginas, es la sal. Todo comienza en las nubes, el famoso ciclo del agua que nos enseñaban en el colegio. El sol calienta la superficie de los océanos, y una parte de esa agua se evapora, subiendo hacia la atmósfera. Lo importante aquí es que cuando el agua se evapora, deja atrás todo lo que llevaba disuelto. La sal no se evapora, se queda en el mar. Es como si hirvieras agua salada en una olla. El vapor que sale es agua pura, y la sal se queda en el fondo, cada vez más concentrada. Este detalle es clave en toda la historia. El agua que sube al cielo para formar las nubes es, por así decirlo, un agua reseteada, completamente dulce. Una vez en la atmósfera, ese vapor de agua se enfría, se condensa y forma las nubes. Cuando las gotas de agua en las nubes se hacen lo suficientemente grandes y pesadas, caen en forma de precipitación, lluvia, nieve o granizo. Esta agua, como decíamos, es dulce. Cae sobre las montañas, los valles, los bosques y las ciudades. Es aquí, al tocar la tierra, donde empieza su misión de transporte. La lluvia que cae es ligeramente ácida, porque en su descenso a través de la atmósfera ha disuelto un poco de dióxido de carbono, CO2. No es un ácido corrosivo como el de las películas, pero sí lo suficiente para iniciar un proceso químico muy lento. Esta agua de lluvia, ligeramente ácida, se filtra por el suelo y fluye sobre la superficie, formando arroyos y riachuelos que poco a poco se van uniendo para crear ríos cada vez más grandes. Y en todo este trayecto, el agua está en contacto permanente con el suelo y, sobre todo, con las rocas. Las rocas, aunque nos parezcan sólidas e indestructibles, no lo son tanto frente al trabajo constante del agua. El agua actúa como un escultor paciente, que durante miles y miles de años va desgastando la piedra. Este proceso se llama erosión, y es el verdadero culpable de que el mar sea salado. Así, el río se convierte en una cinta transportadora. No lleva grandes terrones de sal, no es tan evidente. Lo que lleva son iones minerales disueltos, partículas diminutas que ha arrancado de las rocas. Imagina millones de ríos por todo el mundo, fluyendo sin parar hacia el mar, cada uno aportando su pequeña pero constante carga de minerales disueltos. Es un trabajo de hormiga a escala planetaria. Cada gota de agua de río lleva una cantidad insignificante de sales, tan pequeña que, como dijimos, no podemos saborearla. Pero cuando sumas la aportación de todos los ríos del mundo durante millones de años, la cifra se vuelve astronómica. Ahora vamos a poner el foco en las verdaderas protagonistas de esta historia. Las rocas. Cuando pensamos en sal, nos imaginamos la sal de mesa, el cloruro de sodio. Pero en realidad, las rocas de la corteza terrestre son un auténtico cóctel de minerales. Contienen sodio, cloro, magnesio, calcio, potasio, todos los componentes que, al disolverse en el agua, forman lo que llamamos sales. El agua de lluvia, al ser ligeramente ácida, reacciona químicamente con estos minerales. Es un ataque lento pero implacable. El agua va disolviendo las rocas, liberando esos iones que quedan flotando, invisibles, en la corriente del río. Este proceso de erosión es constante e imparable. Cada vez que llueve en una cadena montañosa, el agua está disolviendo una cantidad microscópica de roca. Cada río que desciende hacia el valle arrastra consigo estos minerales. Es un fenómeno que ocurre en el Himalaya, en los Andes, en los Alpes y en cualquier colina que tenga cerca de casa. Durante millones de años, los ríos han estado lavando los continentes, llevándose poco a poco sus componentes minerales y depositándolos en el mar. Es como si la tierra estuviera sazonando el océano gota a gota, río a río, siglo a siglo. Pero la erosión de las rocas no es la única fuente de sal. Hay otra, mucho más espectacular, que ocurre en las profundidades del océano. En el fondo marino, existen grietas y volcanes submarinos, conocidos como fuentes hidrotermales. Por estas grietas se filtra agua del mar hacia el interior de la corteza terrestre.
Allí, se calienta a temperaturas altísimas por el magma y reacciona con las rocas calientes, disolviendo una cantidad enorme de minerales. Después, esta agua supercaliente y cargada de minerales es expulsada de nuevo al océano, como si fuera un geyser submarino. Es un aporte directo y muy concentrado de sales al mar. Así que tenemos dos vías principales. Por un lado, el lavado lento y constante de los continentes por parte de los ríos. Por otro, las inyecciones directas de minerales desde el fondo del océano. Ambos procesos han estado activos durante miles de millones de años. Los ríos llevan su carga de iones disueltos, y al llegar al mar, la entregan. Y aquí viene la segunda parte clave del misterio. Una vez en el mar, esa sal ya no tiene escapatoria. El ciclo del agua, que se lleva el agua dulce por evaporación, deja la sal atrás. El mar es, por tanto, una trampa para la sal. Llegamos al final del viaje del agua. Los ríos, cargados con su botín invisible de minerales arrancados de las rocas, desembocan en el mar. Y aquí es donde la magia, o más bien la física, hace su trabajo. Imagina el océano como una gigantesca palangana al sol. Los ríos no paran de echarle agua, con una pizca de sal, y el sol no para de evaporar agua, dejando la sal atrás. ¿Qué ocurre con el tiempo? La concentración de sal en la palangana aumenta sin parar. Esto es, a grandes rasgos, lo que le ha pasado a nuestros océanos durante los últimos miles de millones de años. Se han convertido en un depósito acumulativo de sales. Los científicos calculan que los océanos contienen unos 50 billones de toneladas de sal. Es una cantidad que la mente humana apenas puede concebir. Si, como decíamos antes, la extendiéramos por toda la tierra firme, crearía una capa de 150 metros. Pero, ¿por qué la salinidad no sigue aumentando indefinidamente? Si los ríos siguen aportando sales, ¿no debería el mar ser cada vez más salado? La respuesta es que el océano ha alcanzado un equilibrio. No toda la sal que llega se queda disuelta para siempre. Parte de ella es utilizada por organismos vivos para construir sus conchas y esqueletos. Otra parte reacciona químicamente y se deposita en el fondo marino, formando nuevas rocas sedimentarias. Este equilibrio es increíblemente delicado, y ha permitido que la salinidad de los océanos se mantenga relativamente estable durante cientos de millones de años. La concentración media es de unos 35 gramos por litro, un valor que parece ser ideal para el desarrollo de la vida marina tal y como la conocemos. No es ni demasiado dulce ni demasiado salado, es el punto justo. Este proceso de acumulación y equilibrio es la razón por la que los grandes lagos de agua dulce, como el lago Superior en América del Norte, no son salados. Aunque los ríos también les aportan sales, estos lagos tienen salidas. Otros ríos que se llevan el agua y las sales disueltas hacia el mar, no actúan como un depósito final. Por lo tanto, el mar es salado no porque el agua nazca así, sino porque es el destino final de un larguísimo proceso de transporte y acumulación. Es el resultado de la lluvia lavando las rocas, los ríos transportando los minerales, y el sol evaporando el agua pura. Es un sistema perfecto que ha estado funcionando en un ciclo continuo. Cada gota de agua de mar contiene átomos de sodio y cloro que, quizás, hace millones de años formaban parte de una roca en una montaña que ya ni siquiera existe. Cada ola que rompe en la orilla es el eco de un viaje geológico que desafía nuestra percepción del tiempo. Aunque solemos hablar de una salinidad media de 35 gramos por litro, la verdad es que no todos los mares y océanos del mundo tienen exactamente la misma cantidad de sal. Hay variaciones importantes que dependen de la geografía, el clima y, bueno, otros factores locales. Es como si la receta de la sopa de mar cambiara un poquito de un lugar a otro. Por ejemplo, en las zonas ecuatoriales y tropicales, donde llueve muchísimo, la gran cantidad de agua dulce que cae sobre el océano tiende a diluir la sal de la superficie, haciendo que sea un poco menos salada. Además, los grandes ríos como el Amazonas vierten cantidades enormes de agua dulce, creando zonas de baja salinidad cerca de sus desembocaduras. Por el contrario, en las zonas subtropicales, donde hay mucha evaporación por el calor y casi no llueve, la salinidad tiende a ser más alta. El mar Mediterráneo es un buen ejemplo. Es un mar relativamente cerrado, con mucha evaporación por el sol, y no recibe el aporte de ríos tan caudalosos como en otras partes del mundo. Esto hace que su agua sea más salada que la del Océano Atlántico, con el que se conecta a través del Estrecho de Gibraltar. El agua más salada y densa del Mediterráneo se hunde y sale por el fondo del estrecho, mientras que el agua atlántica, menos salada, entra por la superficie. Es un intercambio constante. Otro caso extremo es el Mar Rojo,
uno de los cuerpos de agua más salados del mundo. Está en una región desértica, casi sin ríos que le aporten agua dulce, y con una tasa de evaporación altísima debido a las altas temperaturas. Esto concentra la sal de una manera espectacular, alcanzando salinidades de más de 40 gramos por litro. En el polo opuesto, tenemos los mares polares, como el Océano Ártico. Allí, el deshielo de los glaciares y las grandes masas de hielo aporta constantemente grandes cantidades de agua dulce, lo que provoca que su salinidad sea considerablemente más baja que la media mundial. Estas diferencias de salinidad, junto con las diferencias de temperatura, son fundamentales para la circulación oceánica global. Son las responsables de las grandes corrientes marinas que recorren el planeta, como la corriente del Golfo. El agua más salada y fría es más densa, por lo que tiende a hundirse, mientras que el agua más cálida y menos salada es más ligera y se queda en la superficie. Este movimiento constante de agua, conocido como la cinta transportadora oceánica, distribuye el calor por todo el planeta y es un factor clave para regular el clima global. Así que esas pequeñas variaciones en la sal no son una simple anécdota, son el motor de un sistema climático planetario. Si hablamos de lugares salados, hay un sitio en la Tierra que se lleva la palma: el Mar Muerto. Aunque lo llamamos mar, en realidad es un lago endorreico, es decir, un lago que no tiene salida al océano, y su nombre no es casualidad. Su agua es tan increíblemente salada que es prácticamente imposible que sobreviva cualquier pez o planta acuática. Su salinidad es de unos 340 gramos por litro. Eso es casi 10 veces más salado que el agua del océano. Si metieras 1 litro de agua del Mar Muerto en una olla y la hirvieras hasta que se evaporara toda el agua, te quedarías con más de 1/3 de kilo de sal. La razón de esta salinidad extrema es su geografía particular. El Mar Muerto se encuentra en una depresión, el punto más bajo de la superficie terrestre, y está alimentado principalmente por el río Jordán. Como no tiene salida, toda el agua que le llega solo puede escapar de una forma, por evaporación. La región es extremadamente árida y calurosa, por lo que la tasa de evaporación es altísima. Durante miles de años, el río Jordán ha estado aportando agua con una pequeña cantidad de sales, y el sol se ha encargado de llevarse el agua, dejando atrás un concentrado de sal cada vez mayor. Es el mismo proceso del océano, pero llevado a un extremo brutal. Esta concentración de sal tan bestial tiene un efecto muy curioso y conocido por todos: la flotabilidad. El agua del Mar Muerto es mucho más densa que el cuerpo humano. Esto hace que flotar en sus aguas no requiera ningún esfuerzo. Puedes tumbarte tranquilamente, leer un libro o un periódico, sin miedo a hundirte. Es una experiencia única. Sin embargo, un baño en el Mar Muerto también tiene sus precauciones. El agua es tan salada que pica muchísimo en cualquier pequeña herida que tengas en la piel, y si te entra en los ojos, el escozor es insoportable, y ni se te ocurra tragarla, porque es tóxica. El Mar Muerto es un laboratorio natural que nos muestra lo que ocurre cuando el equilibrio entre el aporte de agua dulce y la evaporación se rompe drásticamente. Desgraciadamente, en las últimas décadas, el nivel del Mar Muerto está bajando a un ritmo alarmante, más de 1 metro por año. Esto se debe a que los países de la región desvían gran parte del agua del río Jordán para la agricultura y el consumo, por lo que llega mucha menos agua dulce al lago para compensar la evaporación. Es un ejemplo claro de cómo la actividad humana puede alterar equilibrios geológicos milenarios, poniendo en peligro un ecosistema único en el mundo. Así que, la próxima vez que te pares frente al mar, cierra los ojos un momento y piensa en todo este viaje. Piensa en la gota de lluvia que cayó en una montaña lejana, en la roca que disolvió pacientemente, en el río que la transportó durante kilómetros, y en el océano que la acogió. El sabor salado del mar es la memoria líquida de la Tierra. Es la prueba de que todo en nuestro planeta está conectado: la atmósfera, la Tierra y el mar. Es un ciclo constante, un equilibrio dinámico que ha funcionado a la perfección durante un tiempo que se nos escapa a la imaginación, permitiendo que la vida florezca en sus aguas. Este equilibrio, sin embargo, es más frágil de lo que parece. El cambio climático, provocado por la actividad humana, lo está alterando. El calentamiento global está acelerando el deshielo de los polos, vertiendo enormes cantidades de agua dulce en los océanos y modificando la salinidad de regiones enteras. Esto puede debilitar las corrientes oceánicas que regulan nuestro clima, con consecuencias impredecibles. Al mismo tiempo, los cambios en los patrones de lluvia y evaporación también están afectando a la salinidad de los mares.
con un impacto directo en los ecosistemas marinos que dependen de un delicado balance. Proteger los océanos no es solo una cuestión de evitar la contaminación por plásticos o la sobrepesca. También significa ser conscientes de cómo nuestras acciones en tierra firme afectan a la química fundamental del mar. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y la gestión del agua de los ríos tienen un impacto directo en ese equilibrio salado que es la base de la vida marina. El mar nos ha dado la vida y regula el clima que nos permite existir. Nos ha regalado paisajes, alimento y un lugar de asombro y recreo. Ahora nos toca a nosotros cuidarlo. La simple pregunta de por qué el mar es salado nos ha llevado a un viaje por la geología, la química y la biología de nuestro planeta. Nos ha revelado una historia de tiempo profundo y de conexiones invisibles. Nos enseña que las cosas más cotidianas, como un chapuzón en la playa, esconden una complejidad y una belleza asombrosas. Y, sobre todo, nos deja una reflexión importante. Este increíble sistema que funciona como un reloj suizo depende de un equilibrio que ahora, por primera vez en la historia del planeta, está en nuestras manos: preservar o destruir. Y esa, sin duda, es una responsabilidad tan inmensa como el propio océano.